Vale, estamos aquí con Ana Paredes. Actualmente eres emprendedora, CMO y cofundadora de SimSkills. Pero cuéntanos un poquito tu historia, tu trayectoria. Bueno, como se nota por mi acento, soy de Venezuela y me fui del país hace ya 15 años, básicamente buscando oportunidades. De allí me fui a hacer un máster en Boston y después mi sueño en ese momento era entrar en toda la industria de los cosméticos y de marketing, por lo cual después de haber terminado ese máster y ya inclusive antes de haberlo terminado, empecé a utilizar las redes sociales hasta que di con una beca, una pasantía en los headquarters de Sephora, que fue lo que me ayudó cuando terminé el máster a conseguir trabajo en Nueva York, pues son de la misma familia, el VMH Sephora, y donde terminé encontrando ese primer trabajo de asistente de marketing en el grupo del VMH en la marca Givenchy. Como dices, has trabajado en diferentes países, en Venezuela, en América, pues, en Nueva York, Boston, también aquí ahora mismo en Madrid. ¿Cuáles son un poco las mayores diferencias que notas en estos lugares? Bueno, desde el ámbito personal puedo decir que en España y en Latinoamérica uno entra al trabajo y se extiende más esa parte de compañerismo, ¿no? Se crean relaciones sociales que pueden trascender de esa parte laboral. Sí sentí que en Estados Unidos ya es algo como más formal y el romper esas barreras puede costar más. En mi experiencia personal también trabajando en Nueva York específicamente, sí que sentí que también era un mercado mucho más exigente. De hecho, allí comencé con la costumbre de no tomar pausas en la comida, sino seguir de largo. Y bueno, es algo que la productividad y el paso acelerado muchas veces adquieres esos patrones. ¿Ahora sí descansas o no? No, ya se me quedó. Ya se te quedó. Eres cofundadora de SimSkills, ¿nos puedes contar un poquito qué es? Bueno, SimSkills es un simulador de entrenamiento de competencias que hemos desarrollado con inteligencia artificial, porque fundamentalmente nos dimos cuenta que entre el aprendizaje teórico que existe hoy en día, que viene muchos años dándose de esa manera, existe una gran oportunidad, una gran brecha para llevar toda esa teoría a la práctica. Y eso es lo que precisamente hace el simulador. Ayuda a promover esa práctica exponiendo a la persona, al estudiante, a una conversación donde se desarrollan esas diferentes habilidades en tiempo real, y posterior a esa simulación se recibe un feedback totalmente personalizado para garantizar que la persona está en continua mejora. Tú venías de un nicho de mercado totalmente diferente. ¿Cómo surgió esta idea? Bueno, desde que empecé a emprender dicen que los mejores emprendimientos son aquellos en los que tú encuentras una necesidad en el mercado y que cuando empiezas a validar esa idea te das cuenta que muchas otras personas lo tuvieron. Justamente SimSkills, a medida que yo iba siendo promovida en una multinacional importante, me faltó un poco esa parte de acompañamiento de liderazgo, porque empiezas a manejar capital humano, pero nunca nadie te dice cómo tener una conversación difícil, cómo dar un feedback constructivo, inclusive un feedback positivo, que motive no solamente a la persona a la que se lo estás dando, sino que repercuta en todo ese departamento o en toda la compañía en la que tú tienes contacto con las personas en el día a día. Entonces, teniendo esa necesidad, comenzamos a indagar en una manera de innovar, en una formación que fuera escalable, para que así sea la persona más junior de una empresa pueda comenzar a tener esa base y que esos feedbacks, que son de una vez al año, comiencen a llevarse de manera diaria, porque es desde allí donde se consigue la productividad y una comunicación sólida. Hablando un poquito de emprendimiento, ¿qué dirías que para vosotros ha sido lo más difícil y también lo más fácil? Bueno, lo más difícil en España como tal, la parte de la inversión. Obviamente no es lo mismo levantar la ronda en Estados Unidos que aquí, por lo cual todo se tiene que ajustar a lo que logras levantar. La parte fácil es si eres una persona curiosa y te rodeas de una comunidad de emprendedores, estás en continuo aprendizaje, y el salir de tu zona de confort
cada vez se vuelve más como una adicción, porque eso que no te atrevías a hacer hace una semana, no te queda de otra sino ir a por ello. Entonces, cuando vas viendo esos resultados que son de manera tan inmediata y esa continua reinvención, ¿no? Te tienes que reinventar todo el tiempo porque tu negocio, tu equipo está exigiendo de ti que evoluciones. Entonces, esa parte la verdad que me ha encantado. Entonces, ¿nos tenemos que ir a emprender a Estados Unidos o nos quedamos aquí? Bueno, me encantaría que fuera aquí, pero lograr que obtengamos mejores rondas de inversión. ¿En qué momento estaréis ahora? ¿Buscando un poco clientes, financiación, mejorando un poco la herramienta, todo a la vez? No, siempre hay que tener foco. Ahorita estamos en un punto donde el foco es generar clientes y ampliar nuestro portafolio. Nos dimos cuenta que esa parte de las simulaciones se puede aplicar a diferentes sectores. Si bien empezamos con liderazgo, ahorita ya estamos trabajando con diferentes universidades con el gobierno en las oficinas de empleo público para utilizar el simulador en entrevistas, para incentivar toda esa confianza y tener entrevistas exitosas. Luego, en la parte de las empresas estamos con el tema del liderazgo y estamos comenzando a ver una gran oportunidad en toda la parte de atención al cliente. Acabamos de lanzar un piloto de call centers con Telefónica y todo lo que es ventas, el departamento comercial, manejo de objeciones, lidiar con un cliente que pudiera estar angustiado o no sabe tomar una decisión. Hay una gran oportunidad allí también. Además, la parte de empleo, nos comentabas que estás con la Comunidad de Madrid y también con País Vasco, que no es que sean pueblos pequeñitos, que son ya zonas, digamos, grandes. Exactamente, con la Comunidad de Madrid estamos con las oficinas de desempleo y ha tenido un impacto muy positivo. Justamente la mayoría de los usuarios comenta el realismo que vive durante las simulaciones y me alegra mucho ver que el promedio de simulaciones es más alto de lo que nosotros le solicitamos a la persona que haga, lo cual nos valida que el producto tiene su atractivo y que le suma a la persona. ¿Qué beneficios ofrece SimSkills a las empresas que buscan mejorar esas, digamos, competencias dentro de los equipos? Pues te diría que la escalabilidad. Al día de hoy veo muchas empresas que siguen amarrando el presupuesto a la parte tradicional, que es sumamente válida cuando tu puesto exige una determinada visión, un determinado comportamiento y lidiar con perfiles que tienen una experiencia mucho más sólida, por decirlo así. Pero existe la base de la empresa que es la que está ejecutando la base de la empresa que está ejecutando continuamente para que se alcancen todas esas metas, que usualmente queda no tan atendida en el manejo de la formación del liderazgo. Entonces, en ese objetivo que se pueda formar a más personas, con seguridad la productividad, el manejo entre los diferentes compañeros va a ser mucho más ameno. Porque, a ver, no es truco que dicen que el liderazgo es algo que se puede aprender, pero para que las personas aprendan hay que darle las herramientas adecuadas. Entonces yo diría que SimSkills fundamentalmente ofrece esa escalabilidad en la formación y basado en la práctica. Porque tal cual como cuando aprendimos a montar bici, a hablar inglés y cualquier otro tipo de herramienta, se aprende en la medida que se practica. Para otras startups o empresas que estén empezando que nos puedan ver, ¿cómo gestionáis vosotros, por ejemplo, la búsqueda de clientes o de inversores? Bueno, como cualquier startup pequeña, igual que nosotros, utilizamos bastante las herramientas de automatización. Una de ellas, por lo menos, es Apollo, en donde justamente creamos toda esa secuencia de mensajes. Sí es importante toda la parte de filtrar, de dar con el contacto adecuado y eventos. La parte de ir presencialmente, buscar oportunidades, también todo esto suma, obviamente, porque es en base a las relaciones humanas, cuando te conocen y tienes ese primer acercamiento,
que obviamente se pueden abrir otras oportunidades. ¿Cuáles son las habilidades que vosotros dentro de SimSkills veis que más os demandan o que más crecimiento tiene también la persona? Ay, ¿cómo no entendí esa pregunta? ¿Y cuáles son las habilidades que veis que quieren mejorar más las empresas? Okay. ¿O que más crecimiento tienen las personas? Vale, en términos de liderazgo vemos que el feedback sigue siendo una necesidad para todas las empresas, porque ellos mismos se han dado cuenta que las revisiones anuales se deben de recortar y se deben de promover esas conversaciones difíciles o de feedback constructivo de manera constante. Entonces eso sigue siendo una necesidad, y toda la parte de desarrollar mejores habilidades de comunicación. Sé que hay empresas que están buscando volver a toda la parte presencial. Muchas desean mantener ese balance, otras van a seguir en el 100% híbrido. Es a medida que se va alejando ese contacto presencial y humano que se necesita reforzar la manera en la que se dicen las cosas para promover una buena comunicación. El core de negocio de nuestra parte de Fundación Universidad de Empresa es Talentoteca, una plataforma que conecta empresas con el talento joven. Desde tu lado ya de empresa, digamos, ¿qué opinas de estos periodos de prácticas? Personalmente me gustan cuando viene alguien con esa mirada fresca, fuera de tu empresa, fuera de tu producto, inclusive fuera de tu sector, que es capaz de detectar mejoras en los procesos que uno pudiera estar implementando, o sugerencias. Cuando eres una startup, o por lo menos es lo que se aplica en la mía, las ideas vienen de todas partes, y esa parte de esa capacidad de escucha, cuando vienen las personas que no están tan viciadas con lo que ya tú vienes escuchando infinitos años, suma. Y desde la parte del estudiante, creo que la experiencia también les suma, sobre todo si entran en una startup, porque una startup no te queda de otra sino aprender y estar expuesto a diferentes necesidades, donde el límite lo pone la persona, básicamente porque manos siempre se van a necesitar. ¿Qué consejo darías a esa persona joven que vaya a empezar su carrera profesional? Bueno, yo analizándome en mi experiencia, no me arrepiento en ese momento de haber ido por mis metas, porque en ese momento era mi sueño, pero me hubiera encantado haber trabajado en una startup en ese momento. Porque de golpe ya, toma. Sí, siento que debe de ser sumamente, puede ser intenso, pero siento que también se debe de aprender infinito, y más cuando estás en una startup en pleno crecimiento. Me hubiera gustado ser más joven y haber tenido esa oportunidad. Yo personalmente fue lo que hice. Bueno, pues te felicito. Fue startup. ¿Cuáles son los mayores retos del mercado laboral actual, según tu opinión, y cómo crees que podríamos solucionarlo? Bueno, así siento que hay veces que se vuelve un poquito cuesta arriba el emprender, en términos como que de lo que se le exige también a las personas al ser autónomos, pero entonces no tienes los suficientes ingresos, pero igual tienes que rendir ciertos atributos. Creo que allí capaz se pudiera mejorar un poquillo esa parte. Y bueno, el sueño de muchos emprendedores en España, que se pudiera lograr levantar rondas más potentes dentro, sin tener la necesidad de tener que ir afuera. Pues Ana, muchas gracias. Esperemos que muchas empresas y muchas instituciones sigan sumándose con SimSkills. Muchas gracias por tu tiempo también y por esta oportunidad.